Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Eso es bueno. Va marcando ya presencia. Bien, la penúltima clase. Que vamos a hablar de diseño curricular en esta ocasión. Y combinado también con otros elementos que me parecen importantes para el docente de la educación superior. El criterio de la concepción, ¿verdad? Que siempre es importante, por ejemplo, entender que es una competencia, una capacidad, que son vínculos así muy estrechos que tiene el docente en su labor. Por esa razón, no solamente el contenido en sí es importante que uno maneje, sino también los conceptos que están relacionados con la profesión que ejerce a partir de asumir también un compromiso con la institución, con una carrera, con un grupo de sujetos, ¿verdad? Entonces, diseño curricular, el tema que vamos a conversar, mientras que van ingresando, entonces también pensamos que es un diseño curricular. Así más o menos también su nombre ya me orienta. Según el texto, tenemos varios que vamos a compartir. El diseño curricular puede entenderse como una dimensión, evidentemente, del currículum, que revela la metodología. Si los micrófonos que van a apagar, por favor, si ponen silencio. Y contiene, del mismo modo, también lo que hemos expresado, la filosofía y la política de la educación. Siempre la idea es que esto se concretice en un plano de situación de clase. Eso es lo que es más importante, más significativo, que el docente entonces es el encargado de hacer llegar eso a una generación o más de una generación, a varios grupos. En cuanto al contenido, porque el contenido es también una manera de sostener la cultura. Desde el nivel inicial hasta la educación superior, en diferentes carreras, entonces la política de la educación se tiene que plasmar en un sentido. Entonces este es el primer elemento que contamos. Entonces, cuando hablamos de diseño curricular, estamos hablando de algo que se refiere a una estructura en cuanto al conocimiento que se quiere instalar en un proceso donde también el docente cumple un papel fundamental. El diseño curricular puede tener diferentes tipos de estructura, pero lo que sí se tiene que notar es el contenido o los propósitos, lo que son expresados también a nivel de objetivos. Y también como una profesión uno tiene que tener el elaborador de diseño curricular para alguna carrera. Bueno, entonces se llama carrera tal, por ejemplo, licenciatura en ciencias sociales, entonces tiene su diseño curricular, que puede variar entre una y otra institución, en un país y otro país,
porque también hay que ver qué tipo de política es lo que se tiene en cuenta en el momento de realizar el trabajo. Eso en cuanto al primer documento. También es importante entender el concepto del plan estratégico. El plan estratégico se usa mucho en las instituciones y ustedes lo notarán cuando se habla de misión y visión. En cualquier institución ustedes van a encontrar. Entonces, esto está dentro de lo que se llama el plan estratégico. El plan estratégico se elabora también, generalmente tiene una validez de 5 años. Entonces ahí se nota también las intenciones que se tiene en ese grupo de trabajo. Porque ahí también, vamos a decir grupo de trabajo porque es una cuestión temporal. La gente empieza a trabajar, tiene un proceso, se jubila, entra a otro grupo. Entonces ese norte no tiene que sufrir modificación. Entonces una estructura, a partir también, si es que se tiene un organigrama, de acuerdo a eso se trabaja. Ahora dentro de esto, lo importante, por ejemplo, el tema de la misión, que se llama el punto A, que es un componente fundamental del plan estratégico. Entonces la misión de una organización social, o se puede decir de una universidad, es una declaración que clarifica la esencia, la razón de ser y el propósito de la organización. Muchos dicen también representa el norte, o ahí uno puede por ejemplo, notar ya la naturaleza o a qué apunta una institución. Es producto de la reflexión del grupo administrativo responsable de la organización social y expresada en términos claros y concisos debe incrementar la identificación que tenemos acá, los miembros de la organización, es decir, debe contribuir a intensificar la integración y la identidad de la organización social. Esa identidad también se puede construir. Bien, uno puede, en su misión lo puede escribir como una poesía, pero lo que realmente serviría esa cohesión que se tiene entre los miembros o los integrantes de la organización. Del mismo modo también menciona la visión. El concepto de visión incluye una perspectiva hacia el largo plazo porque implica expresar lo que se proyecta, o sea, son como objetivos, aunque se enuncie en términos concretos. Ninguno de estos dos elementos es algo seguro, pero es importante que se tenga en cuenta, porque es como que me sirve eso de orientación cuando estoy dentro de una institución. Por ejemplo, un entendido como ustedes, al entrar en una institución, lo van a fijarse cuál es la misión y la visión en esta institución. ¿Por qué? Porque el trabajo que uno realiza al insertarse tiene que coincidir con los propósitos que se tienen dentro de la institución. Por eso es importantísimo entender el modelo de trabajo que se aplica dentro de la institución. Y forma parte también una de las bases teóricas del currículo que nosotros estamos estudiando. En este gráfico lo mismo también estamos observando la misión por un lado y la visión también por el otro lado. Entonces, dentro de la misión tenemos el diagnóstico, también las flechas que miran en ambas direcciones, objetivos, metas, acciones. Y de eso se desprende lo que se llama la planeación estratégica. Conduce a una, en términos así concretos, organización social competitiva que tiene que ver con la visión. Entonces, esa es la dinámica también que tenemos que plantear nosotros en nuestra comprensión, como para poder también encaminarnos hacia los propósitos que tiene la institución. Es demasiado importante. ¿Qué pasa si un docente que se inserta en la labor de una universidad desconoce esto?
En su práctica, entonces, o sea, esa práctica no se puede dar al azar. Todas las prácticas tienen que darse en forma planificada. Y planificada a partir del conocimiento, por ejemplo, de lo que representa la esencia institucional cuando estamos hablando de la misión y visión. Entonces, en este documento vamos a encontrar también sobre los diagnósticos del estado de la organización, los objetivos de la organización, la identificación de metas y recursos disponibles del mismo lugar, la elaboración del plan estratégico. En eso pues, se va a encontrar lo que en 5 años se quiere lograr. Entonces, más o menos también el docente que se inserta ya sabe de qué se trata en cuanto al desafío y cuánto yo puedo aportar también en caso de que sea necesario. Después tenemos otro documento que habla de currículum de la educación superior en un mundo globalizado. O sea que acá hay un gran reto no de la institución, sino de los componentes. El recurso humano, de lo que también nosotros los docentes formamos parte, eh, podemos hacer que la institución sea bastante seria, como también podemos hacer que la institución no sea seria. A partir del tipo de desempeño que estamos haciendo, y eso se nota, así como dijimos la vez pasada, no hace falta explicar a los demás que yo estoy haciendo un esfuerzo para que la institución donde uno trabaja pueda funcionar. Entonces, dentro de estos criterios también vamos a encontrar, acá cita según Picasso Villaseñor, afirmar que es necesario tomar en cuenta que una propuesta curricular debe esbozarse considerando los siguientes elementos: diagnóstico de necesidades, que también vimos ya en otro documento, filosofía institucional y modelo educativo, proceso administrativo y de gestión escolar, la formación y actualización de los docentes. Esto es fundamental. Eh, Muchas veces se descuida porque muchos piensan que al graduarse uno de eso ya es suficiente. Y hoy día sí creo que hay una tendencia en cuanto a la formación. No es que uno, solamente porque es requisito uno estudiar didáctica universitaria, por eso lo sigue, sino porque también busca algo más. Busca equilibrarse en el mundo académico, como para también encontrar una solidez en el momento de encontrar las oportunidades y dar respuesta como debe ser a los desafíos o la misma expectativa que muchas veces tienen los estudiantes sobre nosotros. La definición de los procesos de evaluación del aprendizaje también es muy importante dentro de todos estos componentes, entonces, cuando hablamos de diseño curricular. Entonces, acá el de mayor impacto para nosotros es la formación y actualización de los docentes. Ser consciente que cuando uno termina una formación, ya debe, o antes de terminar, ya debe proyectarse hacia un siguiente. Entonces va direccionando también de acuerdo a sus posibilidades. Hasta acá no sé si tiene alguna opinión, comentario, consulta. No, ninguna, profe, está muy bien. Vamos bien entonces y pasemos a un modelo de malla curricular, Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad, diseño curricular. La asignatura entonces Ciencia, Tecnología y Sociedad. Tiene algunos elementos que también se puede agregar a nivel institucional. En la descripción vemos que es un diplomado, 250 horas. ¿Quién organiza?
cuerpo docente, destinatario, requisitos de matriculación, siempre es importante ese perfil de entrada, objetivos, tanto general como específicos, objetivos curriculares, la concepción curricular, que también hemos visto, la orientación, la fundamentación filosófica, en ese caso, la investigación como proceso formativo, apoyo en teorías cognitivas del aprendizaje, integralidad y pertinencia, adaptabilidad y flexibilidad. También recordar que el formato no es universal, dependiendo también de una institución, si ya tiene su formato, entonces de acuerdo a eso se trabaja. O el mismo que entiende sobre esto, entonces también puede diseñar. Modalidad de trabajo, compromisos y requisitos, y su contenido, así en cuanto a desarrollo en el tiempo también. Y así va siendo entonces todo lo que contiene metodología y actividades, separado de actividades, descripción de los módulos. Entonces se entiende que es algo que va a tener una duración importante. Sistema de calificación sobre base de 60%. Requisito de certificación, que también es importante que el estudiante sepa. Duración y carga horaria. Entonces acá nos dice que tiene una duración de 8 meses. El régimen modular, 8 módulos. Entendemos que un mes por cada módulo. Total de horas de distancia 240. Total de horas de trabajo final 10 horas. Entonces el total final ya es 250 horas. Consideración a tener en cuenta para la evaluación. Es importante este tipo de orientación. Entonces, este es un modelo de diseño curricular. Que hay varios modelos, entonces así como es importante saber. También tenemos otro documento en formato de glosario que nos habla de diseño curricular base, por ejemplo. Conjunto de publicaciones para la etapa infantil, primaria y secundaria. Se sigue también usando los conceptos en Paraguay, por ejemplo, primaria, secundaria. Se sigue usando porque se entiende también el significado. Entonces, el Ministerio de Educación y Ciencia, en nuestro caso, es lo que organiza todo lo que guarda relación con el diseño curricular. Y lo más importante, lo que hoy vamos a conversar entonces, es este documento que quizás ustedes conozcan, Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, glosario, ¿verdad? Recordarán que la diferencia que hay entre habilitación y acreditación, si alguien puede rememorar. Sí, ¿qué es lo que a mí me tiene que preocupar cuando busco una carrera, por ejemplo? Que esté habilitado o que esté acreditado. Para que pues, empiece a funcionar, entonces la carrera tiene que estar habilitada. Acreditado. Y, si es posible, acreditada. La acreditación ya es un componente para muchas carreras todavía de carácter obligatorio porque tiene sus costos. Estamos hablando aproximadamente de 40 millones de guaraníes que la institución debe costear para llevar el proceso de autoevaluación y finalmente lograr esa certificación que se llama acreditación. La acreditación se puede lograr por 4 años, por 6 años, dependiendo también de la eficiencia de los que hacen, o sea, se hacen cargo del proceso
como para convertir también eso en una situación bastante confiable en el sentido de presentar las documentaciones. Entonces, si todo bien se hizo, entonces se puede lograr los 6 años. Este documento es del 2007 y justamente el primer concepto que tenemos es la acreditación, que es la certificación de la calidad académica de una institución de educación superior o de una de sus carreras de grado o curso de posgrado, basada en un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los recursos y de la gestión, y de una unidad académica. Comprende la autoevaluación, la evaluación externa y el informe final. Que es entonces tiene 3 momentos cuando hablamos de la acreditación. El concepto que resalta en la definición de acreditación es la expresión calidad. Entonces, nuevamente tengo que preguntarnos también qué significa una educación de calidad. No sé si alguien tiene idea que quiera compartir qué significa calidad. Calidad en la educación. O una educación de calidad, como se dice. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Adelante. A ver, Cardoso. Profe, Sí, profe. sí, adelante. Y podría ser que cumple con todos los estándares como para poder impartir Así, una sí. enseñanza. ¿Me escucha, profe? Sí, escucho, sí. Corresponde a lo Y una que... enseñanza de calidad, Sí, justamente, sí. está bien. Entonces hay un ajuste. También en algún momento habíamos dicho que la filosofía de la educación representa el ideal de una formación. Entonces cuando hay concordancia entre lo que hemos planificado y lo que se ve en el producto, entonces estamos hablando de una educación de calidad. Entonces la educación, su propósito principal tiene que ser justamente lograr la calidad, porque así va a responder a la exigencia que se tiene en un contexto específico. Porque en el caso de Paraguay, por ejemplo, y otros países, necesita formar el modelo de persona o profesional que en situaciones diferentes puede ser útil para nosotros, ¿verdad? Caso contrario, entonces la educación no tendría ningún sentido. Lo que hay que ver es si la acreditación realmente se orienta hacia la formación integral o tiene que ver también en gran medida con los documentos que son capaces de presentar una institución como medida también de demostración de sus logros especialmente, ¿verdad? Entonces en eso consiste la acreditación, que es muy importante no confundir con la palabra habilitación. Entonces la habilitación es necesaria para que una universidad pueda funcionar. La acreditación, si por ejemplo uno dice la carrera no está acreditada, no significa que no está habilitada. Lo que nos tiene que preocupar justamente es la habilitación. Y en lo posible, no solamente por el marketing que representa cuando nos dice es una carrera acreditada. Porque realmente tenemos que preguntarnos si es de calidad y qué significa calidad, así como estamos intentando también definir. Otros conceptos así, admisión, agencia, alumno, aprendizaje, que también es muy importante, porque la finalidad de toda enseñanza entonces es el aprendizaje. Entonces el aprendizaje también puede tener varias definiciones y también podemos mirar el enfoque o la teoría que sustenta. Por ejemplo, en esta base
teórica nosotros podemos, por ejemplo, el conductismo, el constructivismo. Y miramos nuestra práctica también y comparamos con la definición y vamos a encontrar si corresponde o no corresponde, ¿verdad? Porque muchas veces el discurso es constructivista, pero la práctica es conductista. Y en ocasiones eso no depende del docente solamente del tema del constructivismo, sino también depende de cómo se involucra el grupo de estudiantes. Porque fíjense que en la teoría constructivista, el estudiante es quien construye su propio conocimiento a partir de la orientación que le va a dar el tutor o facilitador guía. O sea que no se usa el concepto profesor ni docente en el constructivismo, sino se usa el facilitador, orientador, guía. Y también se usa mucho la palabra tutor, o sea, tutoría. Orientar al otro que necesita esa orientación que representa una labor muy significativa, ¿verdad? Ahora bien, el hecho de que el estudiante va a construir su propio aprendizaje, se apropia el sujeto del aprendizaje de su conocimiento, o solamente espera que el docente le condicione otra vez cómo para que esto pueda funcionar. Pues le digo, una cuestión conceptual, no es solamente decir, estamos aplicando un enfoque constructivista, pero analizando entonces encontramos que es un enfoque conductista, porque el mismo docente es el que orienta, el que dice lo que se tiene que aprender, lo que se tiene que hacer. Entonces, revisemos el concepto, revisemos los alcances y después construyamos un discurso sobre el punto, o sobre los temas también que usamos así en forma cotidiana. Aseguramiento de la calidad también es un proceso y quizás el hecho de la calidad como logro no sea una garantía en primera instancia. Entonces también se crea como otro propósito siguiente, que es el hecho de asegurar la calidad, garantizar la seguridad. Y la acreditación es una forma de asegurar la calidad. Por ejemplo, un planteamiento de eso puede surgir en este trabajo. La acreditación es una forma de aseguramiento de la calidad. Entonces estamos hablando de una proposición verdadera. O sea que la acreditación representa el criterio más importante para que se pueda asegurar la calidad en la educación, en este caso superior, que es lo que estamos estudiando. Bien, ahora si tienen alguna acotación ustedes, podemos escuchar. En esa parte, profesor, cuando vos hablas de que en la teoría era constructivista, pero en la práctica conductista, ¿cómo sería una práctica conductista o sea, o sea, podrías dar un ejemplo de ese desfasaje? ¿Sí? O sea, el conductismo se basa en estímulo y respuesta. Sí, Entonces, yo puedo decir, yo estoy en un proceso constructivista. El constructivismo tiene su característica: docente guía, docente tutor, docente orientador, docente facilitador. Estudiante, que también es un concepto constructivista, porque no es lo mismo decir alumno y estudiante. Alumno, el que está privado de luz, se usaba mucho en la antigüedad, se sería sin luz. Pero la luz significa conocimiento en este caso, es una metáfora. El estudiante es aquel que es responsable de su aprendizaje. Entonces, dentro del constructivismo, conviene llamar al estudiante entonces como tal,
porque es el constructor, es el responsable de su propio aprendizaje. Y se considera el aprendizaje previo. Y todo lo que uno dice que en lo que tiene competencia, por ejemplo, entonces se produce de manera significativa. ¿Por qué? Porque yo puedo eso aplicar en mi vida cotidiana. Tiene sentido. Por eso que muchos no quieren la matemática, la física, la lógica, porque quizás el orientador, el tutor, no hace el esfuerzo necesario para que el estudiante pueda comprender, y cuando se comprende, entonces se quiere. Generalmente nosotros odiamos porque no entendemos. Pero no queremos decirlo, no entiendo, por eso no quiero. ¿Sí? Y en la medida que entendemos, también valoramos y apreciamos el contenido de una asignatura. Entonces, no son sinónimos, pero que de manera así forzada lo usamos como sinónimo. Ese es el inconveniente muchas veces. Entonces, el conductismo, como pregunta Daniel, el docente ahí es el que orienta todo lo que se tiene que hacer. Esa función de estímulo de respuesta. En el constructivismo, el docente cumple la función de orientador, de guía. Y el estudiante es el constructor porque lo va descubriendo. Yo le muestro la pista, el estudiante lo va descubriendo. Le doy ciertas insinuaciones, lo va descubriendo. Y vincula lo aprendido con lo que le estoy enseñando y puede proyectar para su uso en la vida cotidiana, en la vida de relación. Y por esa razón es un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque representa una utilidad práctica en todo el sentido, así también en cuanto a valores, fundamentalmente, porque es lo que ahí importa. Porque el que aprendió, porque realmente aprender es apropiarse de las cualidades esenciales de un ente o una realidad, y soy capaz de explicar. Y si soy capaz de explicar es porque comprendí. Es el criterio. No sé si te hice entender, Daniel, o alguien más que quiera también. Sí, un poco mejor, solo que estoy con problemas de internet y cuando estabas dando la explicación se cortaba el audio, Ajá. Sí, pero sí. entiendo un poco mejor. Sí, la idea base acá, que la figura que representa el docente, la posición en la que está el docente y la posición en la que se encuentra el estudiante. O sea, en un conductismo se le va a decirlo alumno quizás al que quiere aprender. El discente, como dirían los griegos, y en un proceso constructivista hablo guía, facilitador, orientador frente al estudiante que es responsable de la construcción de su conocimiento. Pero ese responsable de la construcción de su conocimiento necesita un buen orientador, un buen tutor. Necesita un ser motivado, ¿verdad? En lo que hace, y se nota dentro también la reflexión que se pueda establecer. Otro concepto, la autoevaluación, en lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Acá está el concepto calidad, grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad expectativa establecida. Propiedad de una institución o programa que satisface criterios previamente establecidos en un sistema de evaluación y o acreditación. Es una forma de comprobar, de hacer valer. Entonces ahí sí podemos hablar de una educación de calidad. Y la calidad en la educación superior es mucho más exigente porque tiene que representar también el modelo. Cuando estamos dentro del currículum, ese currículum debe estar ajustado a la exigencia del modelo de profesionales que se necesita tener en un lugar.
Entonces es el fundamento. Si yo me doy cuenta de que con el programa de estudio que tenemos, nos estamos formando para lo que se necesita o como para responder a las necesidades más urgentes, entonces tenemos que replantear. A partir de la filosofía de la educación, la política de la educación y eso insertado dentro de los programas de estudio y el docente el que asume ya la capacidad y la competencia en el momento de enseñar. Porque esa es nuestra labor. Bajar el terreno así más reducido posible y compartir con un grupo lo que tiene que ver con un contenido también específico. Entonces, saber llegar al otro, muchas veces no pasa solamente por el conocimiento, sino la forma de hacer, la didáctica. Que un grupo por ejemplo, note que yo lo que hago con ganas. O sea que es muy importante esa función dentro del trabajo que también nosotros podamos realizar. Capacidad, si nosotros vamos a intentar entender la relación que hay entre los conceptos, primero vienen las competencias. Las competencias, de las mismas se desprende lo que se llama la capacidad. La capacidad, otra vez, tiene su propio criterio y los criterios pueden ser los indicadores. Hay veces automáticamente entonces de la capacidad se trabaja con los indicadores. La capacidad es una posibilidad de ser, es una condición, una característica. O sea, la capacidad no significa todavía que yo sea hacer. La competencia sí significa que yo sé hacer. Saber decir, saber actuar, saber convivir. Esos pilares de la educación que nosotros también habíamos estudiado. O sea, tiene mucha capacidad cuando dice, por ejemplo, entonces, tiene las condiciones, pero esas condiciones se tienen que demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Se demuestra con la competencia. Y la competencia es el conocimiento en acción, puesta en práctica de la capacidad cuando yo ya puedo demostrar que sé decir, que sé hacer, que sé actuar, que sé convivir. Entonces, en ese sí conquistamos una competencia. O sea, la competencia es mucho más amplia que la capacidad. Y la capacidad también es amplia, pero se puede llevar a cabo a partir de los indicadores. Ahora, el indicador, como su nombre indica, me va a señalar específicamente qué debo hacer. Entonces, si yo sé hacer lo que me dice el indicador, entonces es algo logrado. En la educación superior se habla de evaluación así de otros sistemas y a veces un ejercicio de desarrollo se da 5 puntos. Pero esos 5 puntos yo tengo que desglosar en el indicador para que saque 5 puntos, entonces, ¿qué tiene que hacer? No, por ejemplo, hacer nomás una pregunta y lo que responden bien sacan 20 puntos. Pero ¿en qué yo me baso para ponerle 18, 17, 15? La objetividad es demasiado importante en ese aspecto. O bien puedo decir, estos son los indicadores y son 10 indicadores por lo de 2 puntos, el trabajo vale 20 puntos. Entonces, el tipo de trabajo que yo presento me permite evaluar de ese modo y también me permite explicar al estudiante cuando tiene una consulta, por ejemplo, en el momento de clarificar las calificaciones. O sea, también es fundamental que no lo podemos conversar dentro de lo que forma parte de la naturaleza de la función docente en cuanto a su manejo o la competencia de la evaluación. Por ejemplo, acá es la palabra competencia, representan una combinación dinámica de atributos con respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades que describen a los resultados del aprendizaje de un determinado programa o cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al finalizar el proceso educativo. Entonces, estamos hablando de una situación de que
tiene que ver con la formación que ha logrado o que va a lograr el estudiante. O sea que yo puedo decir en términos de metas, al terminar esta carrera los estudiantes serán capaces de. Y eso se comprueba si realmente es así. ¿Y cómo se va a comprobar? A partir de la práctica. Por eso también que cuando somos estudiantes, hoy día no solamente el profesorado, hacemos la práctica. Primero la observación, después hacemos la intervención, así ya en clase. Después ya nos adueñamos de un proceso de clase. Y el otro evaluador, si también le interesa mi bienestar, me va a hacer las observaciones como corresponde. Me va a decir, esto hiciste bien, esto puede mejorar, que también hay forma de decir, para no lastimar al sujeto que se está iniciando. De hecho que no va a ser perfecto. A ver también lo que sabe un poco más, piensa que el otro que también estudia va a ser del mismo modo, entonces comete ese error. Hay que pensarlo de manera muy objetiva, también cómo tratar al sujeto que se está iniciando en un proceso. Es importante. Crédito, cuando se usa mucho, ustedes cuando estudian una carrera lo van a encontrar en ciertas universidades cuando sistema de crédito. Hay un consenso en lo que de 25 a 30 horas corresponde a un crédito. Entonces, por ejemplo, una carrera tiene tantos créditos, una asignatura tiene tantos créditos. Entonces, de acuerdo a lo que también se pretende formar. Los criterios, el currículo que nosotros estamos estudiando, la docencia, educación superior, que significa la eficacia, la eficiencia, estándar, así como ya se dijo, lo que muchas veces queremos nivelar para hablar de calidad. Y ahí en ese término hablaríamos de la estandarización. La evaluación es un concepto demasiado importante y se descuida, porque generalmente la función del docente gira en torno a dos conceptos, que es la didáctica y la evaluación. Y a veces no consideramos lo que es la metodología, el ambiente de clase, la cultura de nuestros estudiantes, la posibilidad económica, el horario, el ambiente interno, externo. O sea que todos esos elementos tienen que estar dentro del currículum. Y todo el estado de ánimo. Por ejemplo, un docente no puede ir enfrente a su estudiante y decir, hoy no voy a dar clase porque acá no me pagan luego. O sea que a veces uno parece que no dimensiona la cuestión ética y los expresa así sin mucho cuidado. Entonces es como que perdemos también los estribos y la confianza frente a nuestro grupo, que no tiene nada que ver con la cuestión administrativa, a menos que sea necesario que el estudiante pague su cuota para que el docente también pueda cobrar, que sabemos que es un incentivo importante, ¿no? Y hay situaciones también que nos obligan a veces a aceptar un puesto de trabajo. Y así, muchos conceptos que en este documento ustedes van a encontrar. Acá está la palabra indicador, por ejemplo, que en una lectura rápida uno puede entender muchas cosas, y en caso que no comprenda totalmente, entonces también lo puede profundizar a partir de otros documentos. El perfil, lo que habíamos estudiado, el perfil de entrada, de salida, siempre hay requisitos, y esos requisitos es importante también considerar. Otro concepto que se usa mucho también en la educación superior es la pertinencia, correspondencia que existe entre los fines perseguidos y los requerimientos de la sociedad en la que está inserta. Por ejemplo, una carrera que sea pertinente significa que esa carrera sí se adecua a la realidad o la necesidad o comunitaria. No solamente así dentro de la misma comunidad también, sino los que están ahí cerca, y representaría una posibilidad laboral en caso de que se concrete la formación o la certificación.
Proceso, también un concepto que se usa mucho. La reacreditación, fíjense, la acreditación tiene un valor de 5 años, a veces 4 años, a veces 6 años. Entonces, cuando termina ese periodo se tiene que hacer el mismo o los mismos procedimientos como para volver a acreditar, o la reacreditación. Titulación, validez, visita de pares. Entonces, esos son los conceptos que están en este documento que podemos repasar de vez en cuando y también entender en qué consisten. Consulta, algún planteamiento que tengan sobre el tema. El profesor constructivista, entonces sería más uno que motiva, y un profesor conductista tendría otro tipo de perfil. O sea, habría que lograr que para ser un profesor constructivista uno debería ser una persona que pueda estar motivada, siempre inspirada, que logre captar la atención o motivar, entusiasmar a los alumnos, o sea, a los estudiantes. Sí, son cualidades. En realidad hay muchas cualidades y el constructivismo es una situación bastante amplia y profunda, pero en el ámbito de la docencia, por ejemplo, así como está diciendo, cumple esa función del orientador. No, no es por ejemplo que el docente se va a ir y se para ahí porque él no maneja bien su tema y solamente deja que el estudiante, sino sabe también dónde quiere que su estudiante llegue, pero direcciona desde lo externo, deja que el estudiante se desenvuelva, que así por eso dice se construya en forma. Sin embargo, el conductista tiene ya un propósito así bien definido y no va a dejar lo que salga de esas fronteras. ¿Por qué? Porque ya hay una finalidad. Yo con esto tengo que lograr esto. En el constructivismo, si tengo 20 estudiantes, yo puedo tener 20 tipos de respuestas. Y todas las respuestas yo tengo que, de alguna manera, encaminar, porque no, eso no significa que no va a haber un concepto así que valga, sino simplemente que yo estoy trabajando, por ejemplo, la creatividad, la imaginación o la genialidad que nos puedan también presentar los jóvenes o los adultos o los niños, ¿verdad?, en su proceso de formación. Bien, el cuestionario de la unidad 3 va a estar habilitado el 17 de mayo. El mismo formato, 20 puntos, la misma cantidad de minutos, un intento, así como venimos haciendo. Entonces esto va a ser el último ya del proceso y la unidad 4 se queda como parte de la evaluación final, que también vamos a aplicar el mismo sistema, la sumatoria de todo lo que es el proceso, unidad 1, unidad 2, unidad 3, entonces representa la calificación del proceso. Y la evaluación de la última unidad va a representar la evaluación final. Y con eso ya se completa. Nosotros vamos a tener clase el próximo miércoles, la última ya sincrónica, a las 20 horas, como se pidió en su momento. Y a partir de ahí ustedes ya quedan, probablemente no va a pasar mucho tiempo para que ustedes puedan presentar su evaluación final. Por esa razón también ya voy a habilitar en estos días la unidad 4 para que ustedes puedan entrar y ver los materiales, para que no sea muy difícil, en el momento de hacer también su examen, ya encontrar la respuesta. ¿Está bien? A ver, alguna consulta sobre el tema que hemos hablado, sobre evaluación. Carolina Martínez, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿De cuánto sería el puntaje para estos 3 trabajos realizados? 60 puntos el total, pero se trabaja siempre en términos de porcentaje. O sea, 60 equivale a 100% y se hace una escala de 60 también por 60% de ponderación. Ahí la final quedaría con un restante de 40.
No, puede ser menos. Lo que se trabaja en realidad son las ponderadas, no la cantidad de puntos. Y no creo que sea así que supere ¿por qué? Porque es lo que se calcula que en el tiempo, una prueba, vamos a decirle categoría de libro abierto, porque uno tiene que leer también para encontrar la respuesta a veces. O si lee bien, ya puede uno direccionar su respuesta hacia lo que corresponde. En ese sentido, no podemos hacerlo un examen que tenga demasiado puntaje porque no tendría el tiempo de completar todo. Muchas gracias. Pensando siempre en la generalidad, ¿verdad? Hay personas que terminan en 10 minutos, pero hay también gente que necesita 80 minutos, por ejemplo. Entonces, ahí no hay diferencia, solamente que a algunos les gusta más ser detallista y observa 2 o 3 veces antes de marcar. Y el jueves estaríamos haciendo el cuestionario de la unidad 4 como examen final, ¿verdad? Tengo que mirar la fecha, también la fecha está señalada y si corresponde al jueves, entonces sería ya jueves. Y si corresponde, a veces 3 días más, ¿verdad? Se espera. Mm. Para que pueda también haber tiempo de lectura y de reflexión. Bueno, A ver, Jacqueline Barrios, adelante. Sí, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Y nada más para acotar que debemos, antes de esa unidad para rendir, tenemos que pagar nuestro derecho de examen, ¿verdad? Sí, si no, creo que no aparece en la lista final, Ah, perfecto. Ya, muchas gracias, muy amable. que también es importante eso. ¿Otra consulta? Bien, entonces ya planificamos nuestro encuentro para el siguiente miércoles, 20 horas. De hecho que yo volveré a comunicar a las delegadas para que le haga saber, para que le pueda confirmar. Y no se olviden que este cuestionario se completa entonces el 17 o sea que hasta el 17, mejor dicho, de mayo, que ustedes van a verificar también si en qué momento está habilitado. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias, Hasta luego. profe. Saludos. Hasta luego, compañeros. Gracias, profe. Buenas Por la próxima noches. clase.